la Cátedra de Estudios de Género de la Fundación Euroárabe de la Universidad de Granada queremos agradecer a Milagros que nos acompañe esta tarde. Es un placer contar un año más con una autora como ella y con un libro tan importante como el que hoy presentamos. Un placer, además, contar con la presencia de otra escritora que se une con su palabra y su sentir a la presentación del placer femenino escritórico. Ella es Antonieta Potente. Comenzamos con la intervención de Antonieta Potente para después continuar con Milagros y cerrar con las preguntas del público. De Antonieta traslado las palabras que ella dice de sí misma a modo de confesión autobiográfica antes de cederle la palabra. Nacida en Liguria en 1958, viví muy cerca del mar. Por eso la mar es una de mis primeras inspiraciones y me encanta. No para cruzar, sino para quedarme dentro de ella y tocar su hondura. Después de vivir un tiempo bastante distraída, comencé a buscar un camino que diera de beber a mi alma y lo encontré en la espiritualidad dominicana que hasta hoy comparto con otras mujeres. También mis estudios marcaron esta búsqueda hasta conseguir el doctorado en Teología Moral. Luego comencé mi actividad de docencia en 2 facultades teológicas, en Roma y en Florencia. En 1994 tuve otro salto existencial y dejé Italia para irme a vivir a América Latina. Viví en Bolivia con una familia indígena, aymara, durante casi 20 años. Esos lugares se han convertido para mí en intensa inspiración. Para ganarme la vida continuaba enseñando en diferentes universidades y centros de estudios de teología y filosofía de Bolivia y en otros países de América Latina. Junto al pueblo boliviano participé activamente en lo que se conoce como Guerra del Agua y acompañé el sueño del pueblo hasta llegar a un proceso de cambio que luego desembocó en la realización de un gobierno indígena. En esos años, otras mujeres bolivianas formamos también grupos de reflexiones en barrios marginales. Actualmente vivo en Italia, hago parte del grupo de filósofas feministas, Diotima, y de otra red de mujeres que tiene como nombre Studi Feministi. El 7 de febrero de 2021 encontré virtualmente a María Milagros Rivera Garreta, luego de haber leído su último libro. Percibo que el encuentro con ella y su escritura está llevándome a otro sentir. Ya entendí que por demasiado tiempo me equivoqué de placer. Amo escribir y cito solo el último libro editado en español, como El pez que está en el mar, La mística, lugar de encuentro, Madrid, 2018. Adelante, Antonieta. Buenas tardes y agradezco a la Fundación Euroárabe por brindarme este espacio, aunque virtual, pero muy importante para mí. Y agradezco sobre todo a Milagros por su vivir, sentir, por su lengua materna que se volvió escritura y que nos dio la posibilidad de leer y de estar con este libro, y espero que sea una posibilidad para todas ustedes, si por si acaso no conocen todavía este libro. Tengo que decir que estoy muy conmovida por adentro desde cuando leí ese libro. Conmovida en el sentido no solo agradecida, no solo contenta por descubrir, sino conmovida porque siento que ese libro nos ayuda a cómo encontrar una nueva perspectiva, más que perspectiva, una nueva visión. Y para mí este libro ha sido un poco como una nueva anunciación.
si tienen presente algunas pinturas, murales, donde hay el ángel, la Virgen, y muchas veces cerca de la Virgen hay también pues un libro. Bueno, yo creo que me pasó lo mismo. Tenía el libro y ese libro me dio la posibilidad de ver mucho más de lo que siempre había percibido en mi vida. Y claro, yo conocía el pensamiento feminista, me considero feminista, conocía el pensamiento de Carla Lonzi sobre mujer clitórida y vaginal, conocía la mística de las mujeres, pero nunca me había tocado como en esta situación leyendo el libro de Milagros. Y les digo la verdad que siento que después de muchos años casi siempre de verdad me equivoqué de placer, como dice Milagros en su libro. Me equivoqué en mi escritura y también en mi pensamiento, en mis intuiciones. Bueno, ese es un paréntesis que voy a cerrar para entrar más en el libro. Un libro que yo creo tiene un lenguaje, un idioma, habla una lengua muy casta, es decir, muy transparente, que deja ver el sentir, no deja ver cosas, sino deja ver un sentir, deja ver adentro. Y voy a rescatar solo 3 aspectos, aunque hay muchísimos otros, pero bueno, voy a rescatar los que me parecen más importantes. Comienzo con el primer aspecto que yo diría es el primer hilo. Considero ese libro también como un tejido. Ese tejido, pero no en paralelo, sino un tejido que vuelve y que como un círculo o una espiral, como es una imagen que se encuentra también en el libro. Y creo que es así, esa escritura que va formando esa trama circular. El primer hilo que voy a rescatar lo voy a tomar de la última parte hacia el final del libro de Milagros y voy a leer. La escritura de este libro, dice Milagro, que ahora termina, ha resultado ser para mí un proceso de conexión con mi placer y con mi sentir propio originario, nunca perdidos ni el uno ni el otro, pero sí por mí misma, limitados en su campo de acción, en particular en lo referido a la concepción de conceptos, porque he sufrido mucho la violencia hermenéutica. Bueno, yo creo que muchas de nosotras las mujeres tenemos que decir eso. Hemos sufrido muchísimo este sufrimiento hermenéutico, que no es simplemente para mí intelectual, sino se refiere a la comprensión de la vida en general. Comprendemos mal a la vida misma y a nuestras relaciones con ella. Mi manera de ver este libro está escrito, como decía, en una lengua casta, porque es la lengua del alma. Y Milagros escribe, y aprendí también a sentir algo de semántica, de la capacidad que las palabras tienen de predecir
y de hacer acaecer, de presentir realidad en acción. Y creo que eso que acabamos de escuchar da una calidez nueva al sentir pensante de las mujeres. Que eso del pensar, ya Milagro sabe porque hablé con ella de eso, este pensar que es siempre hemos así dejado a la función de la cabeza. Ese pensar, ese verbo en latín viene de pensum. Pensum era la unidad de medida para calcular la lana que tenían que entregar a las mujeres tejedoras. Bueno, eso para mí es el pensar a partir de ese texto. Es decir, es un volver a tejer algo. Y es un entretejido desde las entrañas. Es algo que considero nos pone en relación también con la naturaleza, porque en la naturaleza pues hay muchos o hay muchas tejedoras. Hay no solo las arañitas, sino las palmeras que tienen en su tronco a veces todo hilos que ellas mismas se tejen a su alrededor. O los gusanos de la seda, de que escribe también una amiga común entre Milagros y yo, Emily Dickinson. O también los pájaros. Es decir, este tejer con un lenguaje, con la lengua materna, es un tejer que sale desde adentro y va entrelazándose con toda la vida. Yo creo que es el habla, la lengua materna, que concibe un pensamiento que surge desde adentro y el sentir del pensamiento entreteje y se vuelve escritura. El segundo hilo, muy importante para mí, lo tomo de la parte inicial del libro que yo interpreto de esa forma, diciendo que el placer femenino es expresión de lo divino y por eso se entreteje con la lengua de muchas místicas. Encontramos también citadas en el libro. Placer del sentir de las entrañas y del alma. Para mí, que soy teóloga, que estoy en eso lugar de reflexión, en ese espacio de reflexión que llamamos teología, este libro tiene una fuerza teosófica muy bella, de la que la teología oficial ni tiene idea. Es la lengua sabia de lo divino. Es el arqué originario, sería la primera, la que está antes del cosmos y es matriz de los seres visibles y invisibles. La primera de la que principia el universo. Y eso que se trata de placer del sentir, de las entrañas y del alma. Y me hace pensar que ella, la primera, la divina, se puede decir de ella, se puede decir algo solo a partir de nosotras, es decir, a partir de la experiencia. Y cuando nosotras hablamos de la experiencia, hablamos de la divina, de la primera. Pero todo eso
no tiene solo una fuerza mística, sino también política, porque ese cambio de perspectiva o visión, cambio de visión, es decir, nos abre a otra visión, a otro modo, vamos a ver otras cosas, otras realidades. Eso se da cuando la mujer, escribe Milagros, adquiere independencia simbólica. Y esa independencia simbólica que yo leo entre líneas en el texto, podemos tener todas las mujeres. Citando a Teresa de Jesús, Milagros escribe: siempre hay salida, decía Teresa de Jesús, aunque sea por el aire. Si una mujer se deja volar, aunque sea un poquito, se encontrará enseguida con la independencia simbólica y saldrá airosa del nudo. Me parece bellísimo eso. El placer clitórico no es alegoría, sino punto de salida para volver a leer la realidad, nuestra fe, el arte y también la política, que hasta ahora es política fálica, violenta, colonizadora, que debilita a los cuerpos de mujeres y hombres y también a todo el ecosistema, que quita no solo la fuerza al cuerpo, sino también el alma a todos los seres vivos. Hay un pasaje muy importante en el libro, a página 12, donde Milagro escribe el placer clitórico, el placer no colonizado por la vaginalidad fálica al servicio del orgasmo masculino. Esta es cuestión política. Entonces, porque yo creo que la cuestión sexual, y se me hace siempre más claro, es cuestión política. Por eso las mujeres, recuerda Milagros, sexuaron el conocimiento y la política reconociendo la diferencia sexual. Mientras los varones, digo yo, prostituyeron y siguen a la materia, a los cuerpos, al alma, a la tierra, sus recursos. Ahora, frente a ese poder sexual fálico, hay que decir lo que decía María Zambrano y que cita Milagros en su libro. No cedí. Esta certeza es la que nos hizo resistir a lo largo de la historia, a nosotras las mujeres. No ceder. No ceder a todo lo que es contrario a nuestro sentir y a nuestro goce. Los griegos varones, leyendo eso, me daba de pensar que los griegos varones hablaban de la patria, sin saber lo que decían, la impasibilidad o la imperturbabilidad. Las mujeres, sin embargo, sabemos qué quiere decir eso. Sabemos que es impasibilidad para no ceder, impasibilidad de resistencia para no ceder al placer del poder, de la fuerza del otro. No ceder a esta economía que pone un cuerpo encima de otro cuerpo con violencia, porque mata y no permite percibir el placer originario. Eso me parece entonces una fuerza, y digo eso después de haber hablado de lo divino, porque yo creo que no se puede
separar lo divino de la realidad. Y ese texto, ese libro, las palabras de Milagros me confirma o me confirmaron en eso y muy hondamente. Este placer es casto, no se compra, no se vende, es limpio porque es saber del alma, y diría Emily Dickinson que Milagros cita también en su libro muchas veces, elige su propia compañía, después cierra la puerta. Esto es el placer que no se compra, el placer casto. Si las mujeres cumplen ese camino y no se equivocan de placer, nacen nuevas posibilidades, no solo para nosotras, sino para todo el mundo y la tierra. El último hilo, más cortito, así después dejamos la palabra a Milagros. El sentir y el placer del alma corpórea es para mí una vía unitiva, un camino que nos lleva a retejer todos los que esta fractumación, fracturas que se han creado en nuestra vida y en la vida del universo. Y cito a Milagro: en mi opinión, no hay placer femenino que no tenga en cuenta el alma y su goce. Esta síntesis la encuentro alumbradora y la pondría como centro desde donde se origina la espiral de nuestro sentir, vivir y concebir pensamientos. Pienso que esta es el sentir místico que da también a Milagros, que procura a Milagros la autoridad femenina y la lengua materna, y que hace que ella hable de mística y de mujeres místicas, entre ellas Juana Inés de la Cruz. Solo con esa síntesis, es decir, no hay placer femenino que no tenga en cuenta el alma, solo con eso puede existir un goce. Y no solo un goce del cuerpo o solo del alma, porque también las místicas nos enseñan esa unión. Escribe Milagros aún más: el alma protege el placer femenino de masoquismo y sadismo, es decir, de rupturas, de bipolarismos de la vida, de esquizofrenias de la vida. La mística es unitiva en contra de esa visión que inventó la mujer vaginal, hiriéndole el cuerpo para seguir luego en un proceso colonizador de mujeres, pueblos, culturas, saberes ancestrales y espiritualidades también. Así, el mundo anda por pedazos. Es importante, entonces, y me parece muy interesante lo que dice Milagro cuando habla de la anatomía misma. Como su nombre indica, es una especialización en cortar, en desunir, en fragmentar, separar y despedazar el cuerpo humano. Y eso, yo creo que de esa anatomía nace una visión jerárquica, parcial, piramidal, uno por encima de otro, y se quiere borrar el simbólico primordial, originario, que es el círculo, el movimiento circular, que no tiene nada que ver con esa perpendicularidad, o sea, de algo que cae desde arriba y que no surge desde adentro como espiral. Las mujeres místicas
intentan con su gesto hilar, volviendo a costurar lo que el poder masculino ha fragmentado y herido en todo el universo, en lo real, en lo simbólico, en lo hablado y pensado, queriendo, como escribe Milagro, crear la mujer vaginal. No existe esa vaginalidad del mundo, aprendemos del libro de Milagros, pero pues creyéndonos, o creyendo más bien a esa, hemos perdido la verdadera armonía y la castidad, pues, que es armonía. Yo creo que la castidad, un sinónimo de castidad, es armonía. Y las místicas y las mujeres todas sabemos que no podemos más equivocarnos sobre eso. Yo concluyo con eso, que frente a ese libro yo de verdad he desbordado de goce. Me viene de repetir, y concluyo con eso, las únicas palabras que nos dejaron oír de la mujer primordial, que es María, la madre de Jesús de Nazaret. Las únicas palabras que nos dejaron oír, porque yo creo que ella habló muchas palabras, pero la borraron, fueron las palabras del Magnificat. Yo termino con eso, porque eso es lo que mi sentir frente a la escritura y a la lengua materna de Milagros. Y digo así: celebra todo mi ser la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra. Eso es. Muchísimas gracias una vez más a Milagros. Muchas gracias, Antonieta, por contarnos tu experiencia y tu sentir con el libro de Milagros. Y ahora vamos a pasar a escucharla a ella. Quería recordar, como mi compañera Lola ha indicado en el chat, que esta sesión se está grabando y se está retransmitiendo en directo por el canal de Facebook de la Fundación Euroárabe, a la que pertenece esta cátedra de estudios de género. Vamos con el tiempo, en principio bien, por eso no quiero detenerme demasiado, para que tengamos suficiente tiempo para escuchar a Milagros, y voy a hablar un poco de ella. Pedí a Milagro una biografía de ella y mandó una mini biografía que no hace justicia con todo lo que ella ha aportado al pensamiento, al sentir, a la escritura, pero de alguna manera voy a leerla. María Milagros Rivera Garreta es madre, abuela, ama de casa, historiadora, filóloga, ensayista, traductora, catedrática emérita de Historia Medieval y cofundadora de Duoda de la Universidad de Barcelona. Entre sus libros se encuentran Textos y espacios de mujeres, 1990, Nombrar el mundo en femenino, 1994, un texto precioso este que hemos programado en nuestro programa de la Hora Violeta, El cuerpo indispensable, 1996, El fraude de la igualdad, 1997, La diferencia sexual en la historia, 2005, El amor es el signo, 2012, Teresa de Jesús, 2014, Emily Dickinson, 2016, La reina Juana I de España, mal llamada la loca, 2017, Sor Juana Inés de la Cruz, Mujeres que no son de este mundo, 2019, que ella presentó en enero de 2020 con nosotras en la Fundación Euroárabe, y El placer femenino escritórico, que estamos presentando ahora, publicado en 2020 a finales de año. Su obra ha sido traducida al alemán, italiano, catalán e inglés. Ella dice de sí:
Mi pasión es la escritura femenina. De niña, en verano, mi madre nos dejaba salir a jugar por las mañanas. Mi madre no nos dejaba salir a jugar por las mañanas si no habíamos escrito antes algo, aunque fuera una línea. Para mí era un reto fascinante porque me salía. Me encanta la belleza de las palabras, su textura, su sonido, los ritmos de la combinación de unas palabras con otras, los matices de sentido que traen y el sentir que regalan. Muchas gracias, Milagros, por acompañarnos y ahora sí, nos encantaría escucharte. Adelante. Muchas gracias a la Fundación Euroárabe, a ti en particular, Ana, y muchísimo a Antonieta Potente, que ha dicho cosas tan preciosas sobre el libro. Y bueno, no sé qué decir. No sé qué decir porque es mucho, mucho, mucho. Gracias al público, que ahora casi se nos olvida con estos nuevos medios de comunicar, pero gracias a quien esté ahí y que yo no la percibo. Yo voy a hablar de la escritura de este libro y diré que lo concebí el año pasado, la verdad, perdón, sí, en 2020, pero ya desde 2019 finales, que los libros se van concibiendo poco a poco, ¿no? Este libro lo concebí como un vago ajuste de cuentas con una experiencia mía de joven feminista de 20 y pocos años, una experiencia que se quedó congelada dentro de mí como en los cuentos, porque era inexpresable entonces. Y medio siglo después pugnaba por salir a la luz. La experiencia fue la lectura, la discusión del texto de Carla Lonzi, La mujer clitórica y la mujer vaginal, publicado en 1971. Yo vivía entonces en Italia, pero la discusión fue en Barcelona, fue una discusión muy sentida. El impacto de este texto entre las feministas fue enorme, su discusión apasionada, furiosa, pero la pasión se apagó de una manera extraña, quedando el texto a la espera sin morir nunca. Al empezar a escribir este libro me di cuenta enseguida de por qué. Entre risas me salió un título para el primer capítulo, que es Equivocarse de orgasmo, y al desarrollarlo sentí ya con certeza que en realidad solo existe la mujer clitórica y que lo que había detenido la discusión feminista era la mirada dicotómica, mujer clitórica, mujer vaginal, que nos dominaba entonces. Una mirada sentida sabiamente como motivo de división entre las mujeres. División que no nos gustaba, sin que supiéramos cómo salir del atolladero. Ahora, una vez terminado el patriarcado, las dicotomías o las antinomias del pensamiento habían fenecido con él y el camino quedaba ancho, abierto para la mujer clitórica y para la era de la perla, como decía Ana al presentar la sesión. La mujer clitórica ahora se impone también la era de la perla, se imponen ambas por sí solas, se imponen como algo incontrovertible, no antinómico, sino incontrovertible. Escribiendo ese primer capítulo se me presentó enseguida insistente y poco dispuesta a dejarse arrinconar una idea poco común entre nosotras, que es la idea de la pureza. La pureza tan femenina que las feministas llegamos a aborrecerla. Esta idea se insistía en volver, quería volver. Y volví además en medio de una pandemia, en medio del miedo a todo, porque todo parecía impuro. Todo lo que tocaras podía contaminarte de un mal mortal. Este fue para mí el aviso de que el libro iba por buen camino. En la impureza del todo, en la impureza de todo, la pureza reclamaba su lugar natural sin controversia.
Por eso el libro está dedicado a la pureza y guiado por ella, por la Inmaculada Concepción, en realidad, una palabra y una noción prohibidas en gran parte del feminismo desde hace mucho tiempo y que también ellas ahora querían volver. Me refiero a la pureza del placer clitórico, placer casto en el sentido original de la castidad, placer castizo de dentro de la casta originaria de la humanidad entera, que somos las mujeres, antes, después y ahora, por más que algunos poderes nos lo discutan, sobre todo hoy. El placer clitórico es casto porque está libre de contaminación patriarcal, libre de contrato sexual, libre de vaginalidad, de penetración, de prostitución, de mercados, de machismo. He necesitado 50 años para que la semilla de Carla Lonzi germinara en mí. Medio siglo para traer o intentar traer al presente los frutos de esa semilla sin quedarme tampoco anclada en ese tiempo dificilísimo para las mujeres. En el ya lo dijo Carla Lonzi, tan típico de la violencia hermenéutica universitaria que no quiere que se mueva nunca nada. He necesitado gran parte de ese tiempo para sentir verdaderamente en lo profundo de mí y para saber valorar la experiencia de libertad, de alegría, de felicidad, sin quejas, sin economía de la miseria femenina, que sentía de niña en las vidas de mis numerosas tías solteras, beguinas o beatas y monjas de varios tipos, que a mi pregunta infantil de por qué no se habían casado nunca, me contestaban que su novio se había muerto en la guerra. Todos, me preguntaba yo, incrédula. Todos sus novios se habían muerto en la guerra y ellas nunca estaban tristes. He necesitado tanto tiempo porque la llamada revolución sexual del mayo del 68 fue un retroceso grande para el placer de las mujeres. El mayo francés hizo de pregonero del invento masculino del orgasmo vaginal 40 años antes, contribuyendo muchísimo a que las jóvenes de entonces no se equivocáramos de orgasmo. Pero la verdad es que sobre todo he necesitado tanto tiempo porque autoras importantísimas del siglo XX que leí y leímos con fruición escribían sobre el placer y el orgasmo de un modo que a mí no me pertenecía, ni respondía a mi experiencia, ni tenía nada que ver con la felicidad de la pureza de mis tías solteras y sus amigas. Por ejemplo, el cuaderno dorado de Doris Lessing, que yo llevé conmigo algunos años y que escuchándolo hace poco descubrí horrorizada que es un libro absolutamente vaginal, siempre equivocado de orgasmo. O Sexual Politics de Kate Millett, que ya en los años 70 me pareció un ensayo pornográfico, tanto que dejé de leerlo, sin atreverme nunca a decirlo. Nada que ver con las novelas actuales de Philippa Gregory, por ejemplo, todas orientadas por la excelencia femenina y por la pureza de la doncella de Orleans, Juana de Arco, perfectamente interpretada por Cristina de Pizan en el siglo XV, pero no por las feministas de la segunda mitad del XX. La pureza del placer femenino, como ha dicho Antonietta, implica al alma.
es necesaria para la vida del alma, que no admite sucedáneos, y la implicación necesaria del alma en el placer clitórico lo cambia todo, tanto que ante ella la política de la identidad, la llamada identidad sexual, resulta torpe o ridícula. El coito absurdo como fuente de placer para una mujer, porque no hay coire, no hay lugar ni para la paridad ni para la igualdad en un orgasmo, ha escrito Barbara Berzini. Y la penetración, abiertamente peligrosa para una mujer que no desee ser madre, por la amenaza que conlleva de aborto, incesto, violación, enfermedades transmitidas por el pene, intoxicación por anovulatorios que actúan en el cerebro, etc. El acontecimiento que me ha permitido entender la alegría de mis tías y sus amigas ha sido el final del patriarcado, el hecho en sí y en mí, y el texto de la Librería de Mujeres de Milán, publicado en 1996 como Sottosopra Rosso. El final del patriarcado en mí, que se va dando cada día, no de una vez por todas, me ha permitido sentir y entender lo que veía y no entendía. El 29 de enero, en la presentación en Duoda de este libro, Luciana Tavernini dijo: antes de leerlo, me preguntaba qué hacían las mujeres Mosu, que es un pueblo prepatriarcal, no patriarcal, vamos, es contemporáneo a nosotras, pero es un pueblo no patriarcal, para controlar los nacimientos. ¿Qué anticonceptivos usaban? Y sigue Luciana, no veía que en realidad no los necesitaban. Esto significa para mí que el punto clave está en la visión, en el ver lo evidente, que es, en mi opinión, conocer el propio placer y saber administrar la penetración. Otra amiga, Marta Verguñós, me escribió hace poco, burlona: en realidad los anticonceptivos impiden a las mujeres concebir conceptos sin falo. De nuevo, una evidencia de los sentidos que no se ve. No por casualidad, añado también irónicamente, actúan en el cerebro. Quizás los momentos más difíciles de la escritura de este libro hayan sido precisamente estos: conseguir ver lo que es evidente, mantenerme abierta a la visión, dejándome dar por ella y pensarla. Porque el pensar, que es del sentir, el pensar auténtico, no el reflexivo, no el atenagórico, es femenino. No requiere lucubración, sino conexión con el sentir, con la vida de la propia alma. Decimos, aunque ya poco, hacer una pensada. Al hacerla, sopesamos la veracidad de las palabras que expresan la visión sentida, tenida con los 5 sentidos. De Antonieta Potente, como ha dicho, he aprendido que la palabra pensar deriva del latín pensum, que era la medida de la cantidad de lana que hilaría diariamente una mujer romana, o sea, su pensada. En este libro se habla precisamente de las hilanderas en su calidad de mujeres clitóricas que han sido siempre fuente de inspiración, fuente de pensamiento inspirado en la visión. El acto manual de hilar
un copo de vellón, es un gesto, un movimiento, una acción propia del placer clitórico. Por ejemplo, escribiendo el primer capítulo, y vuelvo a la visión, no encontraba de ninguna manera el modo de pensar y de explicar, sin hablar mal de las mujeres y de mí misma, cómo había sido posible que las emancipadas nos hubiéramos dejado imponer el orgasmo vaginal, olvidando la clítoris y la matriz como los órganos del placer que son. Daba vueltas y más vueltas en torno a la confusión de tantas mujeres instruidas que decían y dicen vagina para referirse a la vulva. De pronto llegó la visión, lo evidente. La respuesta está en la confusión misma, en el hecho de confundirse. La confusión no es entre vulva y vagina, sino que está en otro sitio, justo antes, y es más grande, más perfecta. Y así salió la verdad de la visión. Las mujeres se confunden, desplazan la vagina porque no tiene lugar. Las mujeres no sabemos dónde meterla, la vagina, porque no existe. Esta fue la visión, porque no existe para nosotras. Entonces me puse a buscar entusiasmada en las fuentes, en los tratados medievales que se llaman de ornatu, sobre el adorno, que son tratados de belleza, salud y ginecología, que me confirmaron que las mujeres tenemos 2 órganos del placer, no 3. Por tanto, la vagina tenía que haber sido inventada, no solo el orgasmo vaginal, que las feministas sabíamos bien que había sido inventado en 1928. Buscando, rebuscando, ahora en los manuales masculinos de anatomía, encontré que la primera mención conocida de la vagina, inventada cortando un trozo de matriz, un trozo de la matriz para colonizarla, que ese es el secreto, es de 1641. Naturalmente, obra de un profesor, de la Universidad de Padua, en pleno apogeo de la caza de brujas, cuando la caza podía darse por ganada por el Estado, aunque duraría más, pero ya podía darse ganada por el Estado victorioso contra las mujeres. En ese momento los patriarcas podían permitirse el lujo de decir cualquier cosa, también contra naturam, contra su abstracta naturaleza. Descartes había publicado poco antes su discurso del método, triste método del racionalismo total, de conocimiento sin visión, sin revelación, sin amor, sin mística, sin madre, sin posibilidad de placer clitórico. La visión del capítulo siguiente fue también esta evidente como la luz de un relámpago. Había trabajado durante años, tiempo atrás, en la querella de las mujeres, pero sentía que me faltaba algo. No veía el hilo que plantara en la realidad ese enorme movimiento político y cultural femenino de creación de opinión pública contra la misoginia, un movimiento que ha durado y dura, ha durado siglos, desde el siglo XIII hasta hoy. No identificaba a su enemigo contra el que se querellaban, que claramente no eran los hombres en general. Una vez descubierto el invento de la vagina, llegó la visión. El enemigo de la querella de las mujeres
eran los inventores de la vagina. Era la universidad, el conocimiento universitario y su violencia intrínseca para prohibir el placer clitórico, la madre y la lengua materna en la concepción de conceptos, lo que había llamado pocos meses antes la violencia hermenéutica. Después de lo cual, el campo quedaba libre para el placer clitórico. Podía finalmente hacer historia, que es la historia de las mujeres, como verdaderamente es. Las expresiones del placer clitórico están por todas partes. Se muestran insistentes, riquísimas, siempre bellas, pero hay que verlas. Son percibidas solo si se tiene visión, si el campo está limpio, si la propia alma, la propia mirada y las propias entrañas son capaces de pureza. Si yo, mujer, soy capax deae, capaz de diosa madre sin coito, capaz de infinito femenino. ¿Qué quiero decir? Que un periodo histórico, largo o breve, no hay que interpretarlo ya como el reflejo de una época o de una civilización marcada por la violencia, los imperios, las revoluciones científicas, industriales, masculinas, donde algunas mujeres dijeron o hicieron cosas importantísimas con gran libertad. No. Un periodo histórico puede ser visto ahora, puede ser concebido como tal y medido con la grandeza de lo que las mujeres clitóricas hicieron y dijeron. Lo hace, por ejemplo, o lo puede hacer, en mi opinión, la historia viviente. La visión de la historia viviente está en el protagonismo decisivo que reconoce a la capacidad de diosa de la historiadora, a sus entrañas, sus nudos, a su placer, su sentir, su mirada pura, que, como enseña la filósofa Bárbara Berzini, hace todos los días tabula rasa de las falsedades de los libros, de sus silencios, de sus ídolos. Llegada aquí, diría que la visión decisiva se presentó al poner a la prueba de los textos una visión, una verdad descubierta antes, durante la escritura del libro Sor Juana Inés de la Cruz, Mujeres que no son de este mundo. Es una verdad que nos ofrece a las mujeres como práctica política el reconocernos capaces de concebir cuerpos sin coito y conceptos sin falo. Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII, fue una mujer clitórica y lo sabía y lo decía. No tengo aptitud para el matrimonio, quiero vivir sola, escribió en una carta famosa. Ella era inepta para el coito y el falo, como mis tías solteras. Ella fue la gran teóloga política, o mejor, teóloga, de la Inmaculada Concepción. La visión decisiva, nacida de la prueba de los textos, ha sido, pues, que el placer clitórico es lo que mantiene unidas cuerpo, materia y alma en la vida de una mujer. Cuando ella concibe cuerpos, cuando ella concibe conceptos, en su vida entera, mientras sencillamente vive y existe, del nacimiento a la muerte. Sin placer, su cuerpo y su alma se van distanciando y ella queda finalmente al albur de otros o del dolor inexplicable,
Por eso, el punto de llegada de la escritura de este libro ha sido el de encontrar la fuerza necesaria para decir hoy: soy mujer, nacida de mujer. Y me basta con esto. Es incontrovertible. No tengo que discutirlo con nadie, ni siquiera con el transpoder. La mujer y su placer viene siempre antes. La madre está siempre antes y al lado, en el placer, en el nacimiento, en el saber. Por eso confío en que este libro pueda servir a la cultura de la excelencia femenina. Excelencia por fin libre del principio de igualdad o unidad de los sexos, porque no hay madres varones. Excelencia que se sostiene por sí sola, de modo que toda niña disfrute de su haber nacido mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros, por tus maravillosas palabras que han quedado en nosotras. Estoy convencida de que nos llevamos muchísimo. Antes de dar paso a las preguntas del público, quería comentar que el libro pertenece a una colección que se titula A Mano, llamada A Mano, que ha sido fundada por Milagros y por la filósofa y escritora Bárbara Bersini. El libro se puede encontrar, está disponible en Amazon en un enlace que voy a compartir ahora en el chat. También se puede encontrar en formato físico a través de la librería predilecta que tengas o escribiendo directamente al placerfemeninoescritórico@gmail.com o en la página web de Marcial Pons Librero en un enlace que también compartiré. Ana, discúlpame, quería comentar que las preguntas que tienen que hacer, que quieren hacer a nuestras ponentes, tanto a María Milagros como a Antonieta, la tienen que hacer a través del chat, ¿vale? No, las recogerá Ana Silva y ya se las pasa a nuestras dos invitadas. Pueden hacer las preguntas a través del chat. Disculpa, Ana, por la interrupción. Tranquila. Sí, pues quedo pendiente a esas preguntas. Sí. Mientras se animan a preguntar, queremos dar las gracias al público. Nos consta que hay personas de distintos países, de Latinoamérica, de África, también de Europa, y queremos dar las gracias porque es cierto que a veces se nos olvida con la pantalla agradecer a quienes estáis ahí, y vuestra presencia es muy importante. Entonces, ahora pasamos a las preguntas. Estoy ya pendiente a ellas, ¿sí? De Marruecos, sí, de Marruecos, de Mauritania, claro que sí, comenta. Sí, tenemos invitadas que se han unido a esta presentación de América Latina, de Marruecos, de Mauritania, de Italia, de Alemania, de distintas ciudades españolas. Tienes una pregunta, Ana. ¿El libro se puede conseguir en México, Milagros? Sí. Sí, en el enlace de Amazon es más aconsejable desde México el formato electrónico, que a veces da algún problema, me han dicho, pero para resolverlo basta con bajar la aplicación gratuita de Kindle y comprarlo desde Kindle. Y también sí, se puede escribir al correo que ha dicho Ana y para tenerlo en formato físico que decimos ahora, en formato papel que decíamos antes. Sí, ya está en el chat. Muchas gracias. Un placer estar aquí, comenta Guadalupe Domínguez. Muchas gracias a ti, Guadalupe. Gracias. Milagros, yo, mientras se animan, yo quería preguntarte, porque tu actividad es tremenda, o sea, tu producción es tremenda. ¿Qué estás preparando ahora mismo? Porque seguro que estás preparando algo, ¿no?
Ahora mismo no sé. Yo escribo sobre todo en verano, porque es cuando no hay actividad, me puedo quedar encerrada, ¿no? El proceso de escritura para mí necesita, no es que dedique muchísimo tiempo a la escritura, pero necesito tener mucho tiempo vacío por delante, ¿no? Igual escribo 2 horas por la mañana, pero necesito tener el día entero. Y luego, claro, si no me he montado nada, me aburro. Ahora, como ya no nos montamos nada, pues no me aburro, ¿no? Pero bueno, que sí tenemos un par de proyectos, Bárbara y yo, para la colección, pero están todavía como eso, las palabras actuando, trabajando dentro para ver para ver hacia dónde van, ¿no? Y estoy traduciendo el libro de Bárbara Berzini, La madre en el mare, para la misma colección, porque yo traduzco para intimar con los libros, traduzco los artículos, traduzco lo que me gusta, como no vivo de eso, pues me lo puedo permitir este lujo. Y he vivido de la enseñanza en realidad, ¿no? Y de la investigación. Pero traducir me gusta para intimar con un texto. No sé, yo por lo menos no intimo con un texto, aunque lo lea 10 veces, tanto como cuando lo traduzco, que lo llevo a las palabras de mi lengua, ¿no? Entonces ahora mismo estoy ahí y claro, las presentaciones del libro, se ha traducido el librito de Emily Dickinson al italiano, habrá que presentarlo también, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Entonces como escritura yo ya en mayo o junio ya sé más o menos. Luego tenemos el seminario público de Duoda, que también tengo que preparar allí una conferencia, bueno, y entonces claro, necesito, como te decía, tiempo libre, tiempo, horizonte vacío. Sí, hay una intervención en el chat de Gloria Luis. Gracias, Milagro. Es difícil preguntar por chat. Solo decirte que tu libro me ha hecho volver a mí, a mi ser, sí, un momento que sea, a mi ser mujer en armonía con otras. Una gran apuesta la tuya. Paula Santana también interviene y dice, una pregunta para Milagro. ¿La reproducción biológica queda condenada al no placer en la experiencia sexual de las mujeres? Entiendo que su medio es el coito. Muchas gracias por entregar estas ricas reflexiones. La voy a repetir, Milagro, esta pregunta. Una pregunta para Milagro. ¿La reproducción biológica queda condenada al no placer en la experiencia sexual de las mujeres? Entiendo que su medio es el coito. Muchas gracias por entregar estas ricas reflexiones. Muchas gracias a Gloria, muchas gracias Paula por la pregunta. Es una pregunta muy importante. Hay que salir de la dicotomía, condenar, no condenar. Si una mujer desea ser madre, yo estoy segura de que de algún modo sentirá placer en el coito. Que no es el coito probablemente en sí, es su propio deseo. Las mujeres tenemos un placer muy distinto del que habitualmente se ve en las películas, ¿no? O se lee en los libros de las historias de amor, por ejemplo, en la literatura en general. Tenemos un placer, en mi opinión, que se difunde, se dispersa en el cuerpo y que junta cuerpo, alma corpórea, le llama Antonieta, bueno, cuerpo, alma, materia, alma, cuerpo, como queramos, ¿no? Sin separaciones. Entonces, lo que no da placer es el coito no deseado y lo que no da placer es una sexualidad que parece estar centrada exclusivamente en la repetición. Si ya lo sabían y lo decían las cátaras en el siglo XII. Entonces, la pregunta en sí condena más que el coito. Primero, las mujeres no nos reproducimos.
Las mujeres procreamos. Y antes de procrear, sobre todo las clitóricas, que somos todas, luego nos desviamos, pero de origen somos todas y siempre, toda la vida. Luego nos desviamos, sí, pero bueno, nosotras procreamos criaturas humanas. A reproducirse reproducen las máquinas, las fotocopiadoras. No, entonces ya cuando vas quitando palabras difíciles o palabras desplazadas de su sentido profundo, vas viendo, la propia Carla Lonchi decía, pues el coito puede dar placer como a una mujer como recepción o acogida del placer del hombre. A mí no me lo da, pero ella sí que lo pensó así, ¿no? Por tanto, existe. Es decir, hay que matizar mucho sobre el placer, porque precisamente para alcanzar el placer femenino, el matiz es indispensable. Gracias, María Milagro. Una pregunta de Guadalupe Domínguez. Otra pregunta para María Milagro. ¿Cómo podríamos concebir la antropología feminista, como este trabajo de ella, con la medicina? Soy estudiante de medicina y estoy trabajando con un proyecto de menstruación, pero me gustaría incursionar más en la antropología feminista desde el punto de vista médico, que es mi área. Disculpa, ¿me puedes leer el principio? Sí. ¿Cómo podríamos concebir la antropología feminista, como este trabajo de ella, con la medicina? Pues leyendo a las brujas, haciéndose bruja. Es decir, la medicina ha sido femenina siempre, hasta el siglo XVI y progresivamente, no en el siglo XVI cambió del todo. No se puede concebir la antropología feminista de otra manera. Tiene que cambiar la que concibe. Es decir, concebir la antropología feminista ya está concebida. Entonces, está concebida como objeto y ahí no se puede hacer nada verdaderamente libre. Es la antropóloga y la médica, en este caso, la que se transforma y entonces empieza a ver, a tener visiones. Y cuando tiene visiones, ya puede hacer eso que tú, Guadalupe, deseas hacer, que es partir de otro lugar completamente distinto. Ese lugar completamente distinto eres tú. Tu experiencia, que Antonieta decía que es divina, por tanto que tiene límites infinitos, que no tiene límites. Es cuestión de palanca, de encontrar la palanca justa para liberarse de la violencia hermenéutica sin convertirse en una ignorante. Yo estudié antropología cultural en Chicago, en los buenos tiempos de University of Chicago, donde había grandísimos antropólogos, la verdad. Eran grandes y era un placer escucharlos, Marshall Salins, Victor Turner, todos estos que quizá todavía se estudien. Pero no decían nada que a mí me interesara. Yo buscaba ayuda en la antropología cultural, en este caso, un poco en paralelo a ti, estoy hablando de mediados de los años 70, hace muchos años, y intentaba hacer algo equivalente, creo, a lo que propones tú, que es transformar así la historia, en mi caso, en tu caso la medicina. Y lo que descubrí era que tenía que transformarme yo, indagando en el sentido libre de mi ser mujer. Y yo, como mujer, ser el punto de partida, mi experiencia, mi deseo. Gracias, Milagro. Hay una pregunta de Carmen Saura que dice: muy interesante. Como sexóloga y dedicándome desde hace varios años a hacer talleres con mujeres y trabajando para descubrir nuestro clítoris y nuestra masturbación, tengo una pregunta para la escritora. ¿Por qué la palabra clitórico? No la he encontrado en el estudio de nuestros órganos genitales. A ver, estar está.
En el propio libro de Fesling, de 1641, La anatomía, que es una anatomía política, claro. Sí, estar está, lo que no se explica en clase, lo que no se habla después, pero estar en los tratados está. De nuevo, habla tú. ¿Por qué no se ha hablado en clase? Pues porque la universidad y el conocimiento universitario son estrictamente masculinos. Cuando hablamos de violencia, cuando hablo de violencia hermenéutica, me refiero a eso. Todo lo que explican me interesa y nada tiene que ver conmigo. Por tanto, no me interesa. Hay que mirar al lado, antes y al lado. Hay muchísimas fuentes de mujeres, muchísimas. Y claro, es tarea de nosotras las mujeres el conocerlas, porque un hombre no nos las va a dar a conocer jamás. ¿Por qué no las han incluido? Primero, porque son misóginos. Segundo, porque no las entienden. Tercero, porque no les dan placer. Y cuarto, porque no contribuyen a sus grandes obsesiones de poder y heterosexualidad violenta. Muy bien, Milagro, gracias. Estamos ya rozando el límite de tiempo. No obstante, voy a leer un par de preguntas más, si le parece bien a mi compañera Lola. Saludos desde Argentina. Por ahí entendí mal, pero tengo una pregunta respecto al motivo por el cual se contraponen la vagina y el clítoris como si hubiese necesariamente que tomar partido. Me preocupa un poco propiciar una jerarquización entre nosotras por una decisión respecto al modo de vivir la sexualidad cuando tanto el alma como el cuerpo, la castidad y la sexualidad activa pueden ser elecciones de mujeres libres. Bueno, no hay pregunta, parece más bien un comentario. No sé si quieres señalar algo al respecto, Milagro. Sí, un pequeño detalle. Aquí las tres que hemos hablado, pero sobre todo ni Antonieta ni yo, que hemos entrado en materia, hemos contrapuesto nada. Ocurre con frecuencia que la contraposición está en la cabeza de quien la ve, está en la cabeza de quien ha escrito la pregunta. Ella transforma algo que no era una contraposición en una contraposición. ¿Por qué? Porque ha sufrido mucha violencia hermenéutica y habla como un profesor universitario. Hay dos comentarios también para Antonieta. Una pregunta de Bárbara Bersini que dice: ¿puede Antonieta decir algo más sobre la conexión entre la lengua materna del libro y la mantica? Eso yo lo tomé de Milagros, ¿no? Del libro, pero para mí todo lo que lleva a mí, o trae, más bien trae a mi pensamiento la lengua materna es algo ancestral, algo que no tiene origen, sino afuera también de mí, pero tiene una, digamos, una semejanza conmigo, ¿no? Tiene algo que yo puedo, es como si yo no supiera hablar un idioma y cuando alguien, ¿no? Pero habla mi mismo lenguaje, yo puedo entender. Entonces, la lengua materna, para mí, pero yo tomé eso del libro de Milagros y me parecía importante, entonces si Milagro quiere contestar, pero esa lengua que crea lazos y que es, para mí es divina, es de las mujeres, es del alma, o sea, de todo lo que está más allá de lo que puedo percibir también. No creo que sea, y se vuelve en mí algo familiar, ¿no? Que vuelvo
a encontrar muy diferente de lo que viene, como acaba de decir Milagro, de la cátedra, de lo dicho por alguien que estudió mucho, pero solo estudió y nunca vivió. Y yo creo que, sin embargo, para nosotras la lengua materna tiene cuerpo, tiene sus mismas entrañas, y eso se vuelve, no es simplemente decir algo que ahora porque muchas en el feminismo se habla desde mucho tiempo de eso, de la lengua materna, pero me parece que el sentido fuerte que yo entendí estudiando, no solo leyendo el libro de Milagros, es eso. O sea, es el sonido que viene del cuerpo y tiene un lazo profundo con mi cuerpo. No es un sonido abstracto o porque alguien leyó algo, ¿no? Sino es el sonido del cuerpo que es mi cuerpo, que se ha vuelto mi cuerpo. Pero no sé, creo que puede contestar Milagro porque yo retomé sus palabras. Yo creo que lo has dicho todo. Para mí la mántica es profecía en el sentido literal del momento, profecía actual, ¿no? La lengua, la mántica de la lengua materna es eso, que trae la realidad, las palabras me traen sensación de realidad, que es una sensación física. Por ejemplo, en Duoda, si estamos en una reunión, estamos gobernando, claro, no estamos administrando, es un centro de investigación. Entonces, yo si hago una propuesta, las palabras con las que digo esa propuesta me traen la sensación, el sentir, sobre todo, de la propuesta ya actuando para poder calibrar su viabilidad. A eso me refiero. Las palabras lo hacen siempre, que a veces no nos fijamos, no nos fijamos, pero lo hacen siempre, siempre, si son palabras sentidas, ¿no? Si son lengua materna, por decirlo sencillamente. Sí. Lo que ha dicho Antonieta, yo estoy de acuerdo con todo. Gracias, Milagro. Una última pregunta porque tenemos que cortar. Lola Santos dice, querría preguntar a Antonieta si puede decir algo más sobre la experiencia que está antes del cosmos, la primera. Muchas gracias por la preciosa presentación de las dos. La primera, bueno, yo aprendí ahora a llamarla así, porque siempre en el lenguaje común de la teología es el primero, ¿no? El arqué originario. Yo creo que, sin embargo, la vida está antes de todos. Nacimos de la misma vida y entonces es la primera que está. Y que es el comienzo de todo ser humano. Y eso para mí está muy relacionado con nosotras las mujeres, con nuestra historia. Somos las que más parecemos a la primera, porque nosotras también estamos relacionadas muy fuerte con la vida, de forma muy fuerte con la vida. Nuestro cuerpo está hecho por la vida, por esta concepción constante, y eso me parece que es bueno para las que estudian teología empezar a tener en su espejo la primera y no el primero. Pero bueno, yo le decía que me equivoqué muchas veces hasta ahora. Y no sé, a veces, ahora ya no tengo ganas de leer mis libros, por ejemplo, de volver a leer mis libros, porque me equivoqué grave, muy grave. Entonces,
hay que aprender, hay que volver a mirarnos y mirarnos como mujeres. Bueno, vamos a entender quién es también la primera, pero es la primera porque es la vida. Es la vida, no es cuestión de género, de estar a cambiar a o, sino es algo existencial muy, muy fuerte. Y además, si fuéramos bien cuidadosas, podríamos encontrar también, como hace Milagro en toda la tradición de las mujeres.